Una semana más de las mañaneras de Ángel. Empezamos otra semana con la mañanera de Ángel, la buena, la que le dice a usted las cosas con claridad y de corridito y sin necesidad de andar mintiendo o andar tergiversando datos o manipulando situaciones que generan quizá a estas alturas no inestabilidad política, pero de seguir las cosas como van, sin duda alguna entraremos en un periodo de inestabilidad política con la consecuente crisis económica. Entremos al tema. Hace muchos años, allá por, no sé, los años 30, 40, se cuenta una anécdota del gran economista que ha marcado en mucho el siglo XX, Sir John Maynard Keynes, que estando él en el lobby de algún hotel, no sé si en Nueva York o en Washington, una persona se acercó a reclamarle o al menos hacerle ver que había cambiado de postura en relación con lo que él había mantenido durante mucho tiempo. Pongámoslo así, palabras más, palabras menos, ese es el contexto de lo que señalaré a continuación. La respuesta del doctor o del caballero Keynes fue inobjetable. Le dice: señor, yo cuando cambian las condiciones cambio mi posición frente a ellas. ¿Y usted qué hace? Dándole a entender que cuando las cosas en la sociedad, sea en la economía o en la actividad política, cambian, aquella visión que uno tenía acerca del desarrollo de la economía, de sus problemas estructurales, etc., también obligadamente debe cambiar. Es decir, debe ajustarse para responder a las nuevas condiciones. También se dice por ahí que la desaparición de los dinosaurios fue porque no se adaptaron a las nuevas condiciones, etc. Al final de cuentas, esto nos lleva a una posición muy sencilla. La pregunta que yo le hago resume esa nueva condición. ¿Qué hace usted cuando cambian las condiciones? ¿Se mantiene, como coloquialmente se dice, montado en su macho? ¿O ajusta sus puntos de vista o sus opiniones en torno a esto o aquello? Viene esta pregunta y esta introducción por lo que estamos viendo y padeciendo de la gobernación actual. Yo no dudo que usted, si votó por López, si es uno de los 30 millones más un poco más de votantes que le dieron su voto, lo hizo con la confianza ciega y acrítica que las cosas iban a mejorar, que López efectivamente iba a cumplir todo aquello que había prometido, y es más, casi estoy convencido que muchos de esos 30 millones pensaron que efectivamente él iba a ser ese portento en la gobernación que decía serlo, pero que no lo habían dejado, le habían robado la elección, dijo él, el 2012 y también la del 2006. No dudo pues que usted votó convencido, de buena fe, en que México sería un país mejor con López al frente del Poder Ejecutivo. Partiendo de ello, yo le pregunto, ¿piensa hoy lo mismo que pensaba antes del 1 de julio del año 2018? Lo que ha visto y padecido muy posiblemente de las decisiones y políticas públicas pésimamente elaboradas y peor puestas en práctica por parte de López, ¿sigue usted montado en su macho pensando que efectivamente aquello que soñó usted que sería un gran gobernante, impoluto, honrado totalmente, que no sería como Peña o con los que Peña calificaba de grandes corruptos de la historia de México?
¿Piensa usted que aquella ilusión y cuento guajiro de que se ahorraría 500,000 millones de pesos por la corrupción y que con esos llevaría la gran felicidad a millones de mexicanos? Y ante la realidad dura, ofensiva, ¿sigue usted pensando lo mismo? De ser así, yo le pediría respetuosamente que ajuste sus posiciones, su idea, frente a lo que estamos viendo y padeciendo. No caiga usted en el error de, si cometió usted una equivocación al entregarle su voto a López el 1 de julio del año pasado, el 2018, sigue usted aferrado a que es lo máximo en la gobernación. En verdad se lo pido respetuosamente. Ajuste su mira, ajuste sus puntos de vista, porque de no hacerlo es muy probable, altamente probable, que cuando menos lo espera, lo sorprenda una crisis de dimensiones inimaginables. La realidad ha exhibido las grandes limitaciones de López, no solo en lo que se refiere a la gobernación misma, al arte de ejercer el poder, al arte de gobernar, sino sus grandes limitaciones intelectuales para entender los problemas complejos que implican una situación volátil e inestable en el mundo de hoy. López es un político, créamelo, aldeano. Es un hombre que quizá esté calificado para un municipio pequeño del trópico feraz de este país. Nacajuca, Macuspana, alguna cosa ahí de 4, 5, 8 mil habitantes, donde él puede incitar a los habitantes de ese municipio a robarse el servicio de energía eléctrica, a bloquear esto, bloquear lo otro, y vivir en un estado permanente de agitación. Pero el país entero no puede vivir así. El país entero requiere a una persona que tenga una visión abierta, una visión que, producto de sus lecturas, de sus estudios y de su experiencia en la gobernación, entienda lo que pasa en el mundo y sus reflejos en México, pero también que entienda las causas de esos problemas para poder enfrentarlos y diseñar al menos las bases de su solución. Hoy, el país, a donde voltee usted, está hecho un desastre. Los funcionarios designados por López, de dar pena. Ya los vio usted en Washington. Esta señora, doctora en economía, con un pantalón que no le cierra, la bragueta abierta, ahí dando lástima, pena ajena. Este Cardenitas ahí con un pantalón Levi's, ahí con un jeans y un saco que quizá usó en la graduación en la prepa, con un rumen abultadísimo. Ahí dice uno, esos son los funcionarios. Esa es la imagen de este gobierno. Y luego tenemos al inefable Ebrard, de dar pena. Un hombre que ya se siente el nuevo presidente de la República, sin darse cuenta que mañana o pasado las benditas redes sociales exhibirán un pasado, por decirlo menos, tormentoso. Yo le pido, pues, que ante lo que vemos y padecemos, particularmente la actuación al frente del gobierno por parte de López y de su gabinete, piense, rectifique, por favor. No se mantenga usted en ese error cometido, el cual, hay que decirlo de manera franca, usted le causó un gran daño a este país, porque el voto trae consecuencias. El voto en una democracia no es cruzar una papeleta o aplastar una tecla en un teclado para votar electrónicamente y se desentiende usted. No, en una democracia eso no es cierto. Si usted vota por un partido o por un candidato, usted está validando las acciones al frente del gobierno o dentro del parlamento o de los congresos de ese candidato al cual le dio usted su voto. Si usted es de los que, ilusionado, ingenuo, lo que usted guste, votó por López, hoy, aun cuando usted se niegue a aceptarlo, es corresponsable
de la tragedia y el desastre que es México hoy. Todos esos graduados en universidades, esos doctores en esto, doctores en ciencias ocultas por allá y en magia negra, que defendían a López, hoy son corresponsables de este desastre. Hoy esos científicos en esta o en esta institución o centro de investigación se quejan lastimosa y lacrimógenamente por el trato que les está dando López. Pero ¿qué decían el año pasado antes de la elección? Que era lo máximo, que iba a venir a acabar con la corrupción de Peña, etc. Hoy están cosechando lo que sembraron con su voto. Repito pues, el voto no es un instrumento inocuo. El expresar su inclinación electoral por este o aquel candidato o por este o aquel partido mediante cruzar la boleta y depositarle en la urna, trae consecuencias. Por eso yo le pido respetuosamente, piense, reconozca que se equivocó y hoy dígalo sin miedo. Reconocer que uno se equivocó no es deshonro, por el contrario, honra a aquel que reconoce que se equivocó. Y ese es otro de los grandes vicios y errores de López. Él es perfecto, él jamás se equivoca. Y vea usted la clase de gobierno que ha armado y la clase de gobernación que está aplicando hoy en México, que nos está llevando aceleradamente al desastre. Y repito, si usted votó por él, usted es corresponsable de esa tragedia que más temprano que tarde veremos y padeceremos. Muchas gracias. Un tema, como ve usted, ligerito para empezar la semana. Mañana martes continuaremos en las mañaneras de Ángel, en este espacio donde se dicen las cosas claramente, sin subterfugio alguno, con elementos, aquí en la mañanera de Ángel. La primera, la correcta, la exacta y donde se habla de corridito. Muchas gracias y lo espero mañana martes aquí en este espacio que es de usted y un poquito mío.